Dentro de la temática de diseño hidrológico, hoy veremos aspectos básicos del análisis de frecuencia de extremos hidrológicos máximos. Dentro del análisis estadístico, y como una introducción al análisis de frecuencia, siempre tenemos dos enfoques clásicos. Por un lado, la estadística descriptiva, donde se sintetiza la información observada sin hacer ninguna referencia a la población de la cual proviene. O sea, se tienen valores máximos, mínimos, medios, índices y diferentes coeficientes, pero no se hace ninguna inferencia a la población. Este análisis de estadística descriptiva es el primer análisis que uno realiza cuando obtiene la información y empieza a trabajar con ella. Luego tenemos la estadística inferencial, que por otro lado lo que hace es, a partir de los datos de la muestra observada, inferir propiedades de la población y a su vez inferir sobre las realizaciones de las muestras en el futuro. Por ejemplo, los parámetros estadísticos calculados a partir de la muestra, como son la media, el desvío, el coeficiente de asimetría, el coeficiente de kurtosis, el coeficiente de variación, se asumen que son estimadores de los coeficientes poblacionales, siempre con ciertos límites o intervalos de confianza. En la estadística inferencial se usan modelos matemáticos, que son leyes de distribuciones al azar, para describir el comportamiento de la población y poder hacer así inferencias y predicciones sobre eventos posibles. Frecuentemente en la naturaleza se presentan situaciones de desastres y afectaciones, tanto a obras como a actividades humanas, debido a situaciones hidrológicas no previstas o en muchos casos situaciones incorrectamente estimadas, principalmente asociadas a la presentación de extremos hidrológicos. Este es un ejemplo de una obra ferroviaria que se encuentra aguas arriba, un puente ferroviario que es superado por las aguas y dañado, y aguas abajo se encuentra con un puente vial que al momento de esta crecida fue clausurado y sufrió severos daños en sus estribos. Este es otro ejemplo de una inundación en zonas urbanas. Aquí en la imagen superior que se encuentra a la izquierda se ven ríos desbordados y como el río que se encuentra hacia la izquierda de la imagen ingresó a través de una brecha en una defensa contra inundaciones e inundó gran parte de esta ciudad durante varios días. Debemos estudiar estadísticamente estos fenómenos para poder diseñar correctamente las obras o medidas no estructurales que den solución apropiada a esta problemática, como un ejemplo de lo que vamos a empezar a estudiar. Recordar que para estudiar variables hidrológicas desde el punto de vista estadístico, vamos a trabajar siempre con muestras, que las muestras están constituidas por datos que se obtienen de una población que es mucho mayor al tamaño de la muestra que yo puedo obtener. Y a partir de las muestras pretendemos que la misma representa a la población y entonces a partir de ello hacemos inferencia utilizando características de las muestras, asumiendo que dichas características representan a la población. Para el tipo de análisis que vamos a hacer, los datos deben ser independientes entre sí y provenir de series que sean estacionarias o homogéneas. Veremos en un capítulo siguiente cómo se define la homogeneidad. En relación al tamaño o longitud, también llamado de las muestras, consideramos muestras cortas o largas frecuentemente, denominadas de esta manera más de acuerdo a características de la cantidad de datos que es disponible en cada región que a su función estadística. En general, decimos que las muestras son pequeñas cuando tienen en el orden de 15 a 20 años de datos, y decimos que las muestras son grandes cuando tienen en el orden de 80 a 100 años de datos. Pero recuerden que siempre hay que tratar de trabajar con muestras que sean de la mayor longitud posible. Y decimos muestras grandes cuando tienen 100 años de datos porque en la práctica
En el mundo hay pocas muestras que tengan longitudes mucho mayores a esta. Y siempre, como les decía, debemos tratar de trabajar con muestras que tengan la mayor longitud posible. En la medida que la muestra tenga mayor longitud, mayor representatividad podremos hacer de la población que estamos queriendo estudiar. Tratando de seguir una secuencia ordenada para realizar análisis de frecuencia de extremos, pasamos a ver qué tenemos que hacer con los datos que tenemos que recopilar. Lo primero es tener muy en claro cuál es el problema que tenemos que resolver y el objetivo que tenemos que resolver. Y a partir de ello podremos definir qué variable de extremos máximos es la que tenemos que estudiar, y luego tendremos que definir la serie muestral, ver cómo se conforma la serie muestral para hacer los análisis específicos. La variable con la cual vamos a trabajar la definiremos como una cantidad o una intensidad máxima, siempre en extremos máximos que estamos trabajando en este caso, en un determinado intervalo de tiempo. Por ejemplo, podría ser una variable de trabajo, el caudal máximo diario anual de crecidas, la altura máxima anual de las crecidas, la intensidad máxima de lluvia en diferentes duraciones, la velocidad máxima de viento para cierto tiempo de persistencia, también la temperatura media diaria máxima anual, por ejemplo, entre otras tantas variables que podemos estudiar. Pero lo primero y principal es tener muy en claro cuál es el problema que queremos resolver para definir adecuadamente la variable con la cual tenemos que trabajar. El segundo paso consiste en la conformación de la serie muestral, la cual puede efectuarse de acuerdo con las siguientes variantes. Tenemos la serie anual, la serie parcial de duración anual y la serie parcial por excedencia. En el caso de la serie anual, se toma el mayor valor de la variable ocurrido en cada año. Es decir, que el valor no está previamente identificado en un determinado periodo del año, sino que es necesario recorrer todo el año hasta encontrar el extremo de interés. Cada año va a contribuir con un valor independientemente del momento en el cual se produce. En este sentido, es importante destacar la conveniencia de trabajar con el criterio de año hidrológico, es decir, aquel año que agrupa en un mismo ciclo todo el periodo húmedo, y de esta manera nos independizamos del año civil o año calendario, buscando que esta forma de selección por año hidrológico nos dé algunas seguridades en cuanto a la independencia entre los eventos que estamos seleccionando. Luego tenemos la serie parcial de duración anual, que al igual que en el caso anterior, considera tantos eventos como años de registro se disponga, con la diferencia que en la selección de extremos lo que hacemos es tomar los n mayores valores de las variables definidas, sin tener en cuenta en qué año se han producido. Siendo n, recuerden que n es el número de años de registro. Lo que sucede en este caso es que un año puede colaborar con más de un valor, 2, 3, 4 valores, los que resultan necesarios, mientras que otros años no colaboran con ningún valor a la muestra. En el caso de la serie parcial por excedencia, consiste en tomar como eventos de la muestra todos aquellos que superan un cierto umbral. Por ejemplo, los montos de precipitaciones de 10 días que superan un determinado valor, los caudales máximos en 15 días que se encuentran por encima de un determinado umbral, etc. Para los dos primeros casos, en el caso de la serie anual y la serie parcial de duración anual, vamos a tener tantos valores como años de registros, lo que va a permitir expresar posteriormente la probabilidad en términos de frecuencias anuales y su inversa, la recurrencia o periodo de retorno en años. La crítica que tienen, en el caso de la serie anual, es que puede dejar de lado los segundos y los terceros extremos de un año, que pueden ser muy importantes. Y en la serie parcial de duración anual, la crítica principal que se hace es que se debe tener mucho cuidado con la independencia de los eventos que se han seleccionado.
de manera que no se encuentren directamente relacionados entre sí, lo que invalidaría el análisis de frecuencia que posteriormente queremos realizar. Teniendo estas tres maneras de conformar nuestra serie muestral, podemos decir que la bibliografía actual no presenta elementos de juicio contundentes a favor de una u otra, o sea, no nos dice cuál es mejor para hacer una selección muestral, sino que en general lo que sí podemos decir que la serie anual es de mayor uso difundido, sobre todo debido a su facilidad en la selección, que en el caso de la serie parcial de duración anual, los problemas que nos encontramos es que hay que ser muy cuidadoso con la independencia entre los eventos cuando un año aporta más de un elemento a la muestra, y que en el caso de la serie parcial por excedencia es generalmente menos utilizada, y esto es por el hecho de que como en esta serie se tiene un mayor número de elementos o un diferente número de elementos, mejor dicho, que la cantidad de años que tiene la muestra, luego es necesario realizar una transformación para poder obtener una probabilidad anual o una recurrencia. Como ejemplo de la selección por el método de serie anual en una muestra de caudales diarios, lo que hacemos en primer lugar es dividir nuestra muestra en años hidrológicos. Luego, para cada uno de estos años hidrológicos, lo que debemos hacer es seleccionar el valor máximo que tiene nuestra variable en ese año. Y de esta manera, realizando este simple proceso para todos los años de registro, tenemos conformada nuestra serie de trabajo. Un punto muy importante previo al análisis de frecuencia es la realización del denominado contraste de datos o verificación de calidad de los datos o análisis de consistencia de la información con la cual se va a trabajar. Los datos con los que trabajaremos tienen que ser sí o sí datos consistentes, o sea, datos que estén libres de errores sistemáticos. Tienen que ser datos independientes entre sí, o sea, en la división que hago del año hidrológico debo asegurarme que el caudal, por ejemplo, máximo de un año, no tiene vinculación con el caudal máximo del año siguiente, o sea que entre los dos valores hubo un periodo de estiaje relativamente prolongado como para analizar que sean fenómenos producidos por eventos realmente independientes. Por otro lado, las series deben ser homogéneas o estacionarias. Las series homogéneas o estacionarias son aquellas series que no han sufrido alteraciones a lo largo del tiempo. En general, estas series provienen de regímenes hidrológicos que no han sufrido alteraciones naturales o artificiales, y en la naturaleza se dan generalmente en aquellas cuencas donde hay baja intervención humana. Los casos más comunes de series no homogéneas, o sea que tienen alteraciones a lo largo del tiempo, provienen de la intervención del hombre y tienen que ver con la implementación y la operación, por ejemplo, de un reservorio aguas arriba de una estación de medición, con los trasvases de caudales a otras cuencas, también si se hace esto aguas arriba de una estación de medición, muchas veces con la alteración del uso del suelo y la vegetación, y por lo general se suele dar una combinación de todos estos factores, por lo que en muchos casos no es tan fácil detectar estas no homogeneidades. A todos estos elementos se suma las consideraciones que se debe efectuar en cada región respecto a los efectos del cambio climático y las alteraciones que produce sobre las series. Para analizar la falta de homogeneidad existen diversos tests, como el test de Student, el test de Mann-Kendall, test de Smirnov, análisis de medias cronológicas, entre otros muchos posibles de utilizar. Una vez que tenemos nuestra muestra conformada por algunos de los criterios que vimos previamente, sea serie anual, sea serie parcial de duración anual,
y estamos seguros que nuestros datos son de buena calidad, procedemos a la determinación de los estimadores muestrales, o también llamados estadísticos de las muestras, los cuales son muy útiles para caracterizar y comparar a las muestras de las cuales provienen, y son elementos necesarios para la estimación de los parámetros o estimadores de las funciones de distribución probabilística en el método más tradicional conocido. Entre estos estimadores, el estimador más utilizado y clásico es la media de la muestra, cuyo símbolo es una X con una raya superior, y este valor de la muestra es considerado un estimador de la media poblacional mu. También tenemos la varianza o momento de segundo orden, el desvío estándar, el coeficiente de variación, también tenemos los coeficientes de asimetría y también es de mucha utilidad el coeficiente de aplastamiento o de Kurtoz. A continuación veremos algunas definiciones de frecuencia anual y recurrencia. Recordaremos estas definiciones porque son muy útiles para los análisis que deberemos realizar. Recuerden ustedes que por convención f mayúscula de x es la función de densidad acumulada, variable entre 0 y 1, sin llegar a ninguno de estos dos límites, y f de x significa la probabilidad de tener valores menores o iguales que nuestro valor dato de interés, y por el contrario 1 menos f de x es la probabilidad de tener valores mayores o iguales a nuestro dato que estamos queriendo analizar. Si se considera entonces que cada valor de x de la muestra representa un evento anual, entonces f de x representa la probabilidad anual de que el valor x no sea superado, y 1 menos f de x representa la probabilidad anual de que el valor x sea alcanzado o superado. Haciendo la inversa de 1 menos f de x, llegamos al término de recurrencia, definida como recurrencia o periodo de retorno que corresponde al valor x de la variable y significa el periodo de tiempo promedio en años durante el cual se alcanzaría o superaría el valor de x al menos una vez. El paso que sigue, y para poder realizar representaciones visuales de nuestra muestra y para poder luego hacer también diversos test de bondad de ajuste y determinación de diferentes tipos de error, es la asignación de frecuencia experimental o empírica a la muestra con la cual vamos a trabajar. La frecuencia experimental o empírica de una muestra es la asignación que hacemos a cada elemento de la muestra de una determinada frecuencia en base al ordenamiento de dichos elementos de acuerdo a su magnitud. Entonces lo que debemos hacer es ordenar la muestra de mayor a menor, en el caso que estemos trabajando con extremos máximos, determinando su posición. Numerosas expresiones de frecuencias empíricas han sido propuestas en la bibliografía. En la tabla que tienen en la pantalla tienen la expresión o diversas expresiones que han sido propuestas por diferentes autores, como son Hassen, Weibull, Green-Gorten, entre las más frecuentes de encontrar en la práctica. También podemos ver que para todas estas expresiones de frecuencia empírica se puede tener una expresión genérica de las mismas en base a un coeficiente b, y también obviamente en base al número de orden, que es lo que se identifica con la letra I, y al tamaño o longitud de la muestra, que es el valor de n. Entonces, si ustedes reemplazan el valor de b por el correspondiente a cada autor, encuentran la expresión que están buscando. Estas expresiones empíricas se utilizan para comparar la muestra con los diferentes modelos teóricos de distribución de frecuencia que tenemos.
también son útiles para la realización de test de bondad de ajuste y para determinar errores entre las distribuciones teóricas y nuestros datos. Hasta aquí hemos venido trabajando con nuestros datos y con la muestra que hemos obtenido a partir de nuestros datos u observaciones. Ahora veremos las funciones de distribución teóricas que son posibles de aplicar a extremos máximos. Es frecuente para su estudio agruparlas en diferentes familias, como son la familia de la normal, familia de valores extremos y familias de las Pearson, por ejemplo. Dentro de cada familia tenemos distribuciones posibles de aplicar. En el caso de la familia de la normal, tenemos la clásica distribución normal, que si bien está aquí en esta tabla por ser la de una distribución muy conocida a nivel mundial y muy utilizada para múltiples usos, esta función queremos recalcar que no es generalmente apta para utilizar en series de valores extremos, y esto es debido a que la distribución normal tiene un coeficiente de asimetría igual a 0 y las series de extremos suelen ser en su inmensa mayoría con coeficientes de asimetría positivos. Entonces aparecen la distribución log normal de 2 parámetros o log normal de 3 parámetros, que sí son útiles y hábiles para distribuciones extremas. Luego, en la familia de valores extremos tenemos la distribución general de valores extremos, que es una distribución de 3 parámetros, a partir de la cual se puede deducir también la distribución Gumbel, que es quizá la distribución más utilizada en ingeniería de extremos a nivel mundial, la distribución Frechet, la distribución log Gumbel o la distribución de Weibull. Todo ello en función de los valores que adopte el parámetro K en la función general. Luego también otro ejemplo de familia es la familia de las Pearson. La función Pearson es una función de distribución de 3 parámetros y su uso puede ser tal como está allí expresado en función de Pearson y a través de las tablas de Harter que permiten hacer una simplificación de esta función, o también como log Pearson, que es una función muy utilizada en los Estados Unidos sobre todo, y además de ello también tenemos, en función de valores que adopten sus parámetros, se pueden obtener de esta función genérica la distribución gamma o la distribución exponencial. Esto nada más como ejemplos de funciones de distribución que existen muchos más en la literatura que ustedes pueden llegar a utilizar. En general trabajamos siempre con funciones de 2 y 3 parámetros para casos que se aplican a sitios individuales, y en algunos casos específicos, cuando hacemos estudios regionales, se pueden llegar a trabajar con distribuciones que tengan más parámetros, pero lo frecuente y lo recomendable es tratar de trabajar siempre con la menor cantidad de parámetros posibles. Como ejemplo de estimación de parámetros de funciones de distribución, veremos el caso de la función de distribución acumulada de Gumbel, que resulta en esta función doble exponencial, que es dependiente de la variable x, obviamente, y de 2 parámetros, x0 y alfa. Esta es una función que tiene un coeficiente de asimetría fijo igual a 1.14 y un coeficiente de kurtosis fijo igual a 5.4. Estos parámetros que debemos estimar, x0 y alfa, lo podemos hacer por varios métodos. Entre los más comunes tenemos el método de momentos, que es el método tradicionalmente utilizado. También tenemos el método de momentos ponderados por probabilidades, que empezaron a utilizarse a partir de la década de 80 y 90. Tenemos los métodos de máxima verosimilitud, entre otros métodos posibles de utilizar. Como ejemplo de estimación de parámetros en funciones de distribución, veremos la determinación de parámetros en la distribución Gumbel por el método de momentos. Ustedes recuerden que la distribución Gumbel, la función de densidad de la distribución Gumbel es esta doble exponencial que vemos aquí en la pantalla,
dependiente de dos parámetros, x0 y alfa. Esta función de dos parámetros tiene un coeficiente de asimetría fijo igual a 1.14 y un coeficiente de kurtosis fijo igual a 5.4. Para simplificar la aplicación, podemos realizar una doble transformación logarítmica y podemos llegar a la expresión esta de x es igual a y por alfa más x0, la cual es la expresión de una recta. Entonces lo que tenemos que hacer en la distribución Gumbel es estimar los parámetros alfa y x0. Dentro de la estimación por método de momentos hay dos maneras de estimar. Una es la que se denomina método con parámetros constantes y otro es el método de parámetros variables. Nosotros veremos ahora la clásica estimación por método de momentos con parámetros constantes, donde directamente el valor de alfa es igual a 0.78 de sigma, donde sigma es el desvío poblacional, y x0 es igual a mu menos 0.577 de alfa, donde mu es la media poblacional. En la práctica lo que se hace es reemplazar los estadísticos poblacionales sigma y mu por los estadísticos de la muestra, que son S, el desvío estándar, y la media de la muestra directamente por mu. Entonces, con el desvío de la muestra y la media de la muestra, yo puedo ya calcular alfa y x0, que son los parámetros de Gumbel, y así resolver esta ecuación. Entonces luego, para resolverla de forma práctica, puedo fijar distintos valores de f de x, y para cada uno de ellos calculo el valor de y correspondiente, en función de la expresión que teníamos arriba, donde y es igual a menos el logaritmo de f de x, y luego para cada valor de y calculo el valor de x correspondiente, multiplicando y por alfa y sumándole x0. Obtenidos estos parámetros, vemos que podemos resolver la ecuación. Para cualquier valor de probabilidad obtendré un valor de la variable, pero lo que no puedo saber todavía es si esta función es representativa de mi muestra. Entonces para ello recurro a realizar los análisis visuales o representaciones visuales de la muestra y distribuciones teóricas. En la pantalla ustedes pueden observar un ejemplo de ajuste visual, en este caso a una muestra de precipitaciones máximas diarias. Nuestra muestra se observa graficada a través de la frecuencia empírica, que son los cuadraditos de color violeta, y a partir de la cual hemos ajustado diferentes funciones teóricas, como son log Gauss, Gumbel, log Gumbel, Pearson, log Pearson y exponencial en este caso. Normalmente en un análisis de frecuencia, cuando lo visualizamos, veremos que en la porción central de la muestra la mayoría de las distribuciones tienen comportamiento muy similar, apartándose el comportamiento en la cola superior. Algunas distribuciones dan ligeramente por encima, otras dan por debajo, y algunas ajustan razonablemente bien a nuestra frecuencia empírica en la cola superior. Este es un elemento de importancia al considerar cuál de las funciones teóricas es más representativa de nuestra muestra. Aquí en este caso, como hemos utilizado un papel Gumbel para la representación gráfica, la distribución Gumbel se observa como una recta. En la filmina anterior vimos la representación gráfica de diferentes funciones de distribución versus nuestra frecuencia empírica. Ahora, si queremos analizar ya los errores desde un punto de vista analítico, podemos aplicar y obtener errores cuadráticos medios tanto en el eje de frecuencia como errores cuadráticos medios en el eje de la variable, y son de utilidad para determinar analíticamente cuál de las funciones de distribución ajusta mejor a nuestra muestra. En el ejemplo que mostramos en este caso tenemos el error cuadrático medio de frecuencia, y este error significa medir la diferencia entre la frecuencia empírica
que le corresponde a nuestro valor de la muestra y la frecuencia teórica que le corresponde según cada función de distribución a ese valor que tenemos en la muestra. Entonces estamos midiendo errores en el eje de las frecuencias. Si medimos todos estos errores para cada uno de los datos que tenemos en nuestra muestra, en este eje de frecuencia, con cada una de las funciones teóricas, y luego elevamos al cuadrado para eliminar el signo, sumamos todos los valores, dividimos por n, sacamos raíz cuadrada, tenemos el denominado error cuadrático medio en el eje de la frecuencia. Igualmente, si realizo este ejercicio en el otro eje, o sea en el eje de la variable, lo que hago es obtener las diferencias para cada frecuencia empírica. Obtengo la diferencia entre mi valor de la muestra y el valor que se obtiene para esa frecuencia con la distribución teórica que estoy analizando. Esto lo hago para todos los valores que integran la muestra. Elevo al cuadrado para eliminar el signo, divido por la cantidad de datos, hago la sumatoria y hago la raíz cuadrada, como la expresión que tienen ustedes en la pantalla, y así determino qué error tiene medio mi función con respecto a la muestra que estoy analizando. Esto lo debo hacer para todas las funciones de distribución que estoy analizando y luego elegir o intentar seleccionar la distribución que tenga los menores errores cuadráticos en ambos ejes. Finalmente, en función de todo el trabajo y la secuencia de trabajo que he realizado dentro del análisis de frecuencia, como ser inicialmente la comparación entre estadísticos de mi muestra, como ser el coeficiente de variación, el coeficiente de asimetría y coeficiente de kurtosis, en comparación con los valores teóricos que asume cada una de las funciones de distribución, también la realización de diferentes test de bondad de ajuste, la determinación de los errores cuadráticos medios al ajuste y también y fundamentalmente la representación visual de nuestra muestra a través de la frecuencia empírica y la diferente función de distribución, debo seleccionar aquella distribución teórica que crea que es más representativa de nuestra muestra en análisis. Como corolario a esta clase y como resumen de los pasos que deben realizarse para hacer un análisis de frecuencia de variables hidrológicas extremas, veremos esta secuencia que indicamos a continuación. El primer paso claramente es definir el objetivo que se tiene con este análisis, qué queremos resolver. Luego tendremos que seleccionar la muestra, hacer la división del año en años hidrológicos, hacer la conformación como serie anual o serie parcial, realizar análisis de consistencia y homogeneidades de los datos, ver si existen tendencias o no, ver si los datos son independientes o no, luego hacer el ajuste de las distribuciones probabilísticas de extremos, distribución Gumbel, log Pearson, log normal, exponencial, la que sea o la que ustedes conozcan o estén más familiarizados, obtener sus estadísticos y hacer los ajustes de los parámetros, luego obtener los errores cuadráticos y realizar el ajuste visual, y en función de todos estos elementos seleccionar la función de distribución que creamos más representativa de nuestra muestra. A partir de ello, determinar el valor de la variable para la recurrencia que nos resulte de interés.